Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Os agradezco un like, una suscripción y un comentario, porque los comentarios me divierten mucho. En el vídeo anterior había muchísimos comentarios, la gente se esmeró en esclarecerme las cosas que yo no entiendo de la guerra ucraniana. Me han explicado por qué Ucrania tiene la culpa de esa guerra, por qué ha fracasado la contraofensiva ucraniana y todo esto estando a 10.000 kilómetros de Ucrania y sin entender el idioma y sin saber, por supuesto, nada del arte de la guerra. Pero hay que tener opinión sobre todo y, desde luego, la guerra de Ucrania no va a ser una excepción. Entonces, sí que me divertí mucho. También me han llamado desagradecida, cara dura y han prometido denunciarme en los tribunales. Así que a veces me río mucho, de verdad, porque porque claro, veo que la gente vive una realidad que no corresponde con lo que estamos viviendo aquí en Ucrania y a veces da risa y a veces quieres llorar, pero no, no nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del F-16, había un comentario que dijo que pues, Ucrania no tiene F-16 porque tenemos una mierda de pilotos que no acaban de aprender cómo usarlos. Y eso duele mucho, duele mucho. Bueno, intento no hacerle caso, ¿no? Pero yo cuando hablo de la ayuda que recibe Ucrania a deshora, cuando ya es tarde, cuando ya necesitamos otras cosas, la gente no lo entiende, porque ellos siempre escuchan la ayuda a Ucrania, pero en realidad no saben que a Ucrania llega a lo mejor 10% de las cosas de los que se hablan. Porque a veces se anuncia algo hace un año y medio y todavía no lo tenemos, como pasó, por ejemplo, con los F-16. Y es una tragedia para nosotros porque Ucrania cada vez tiene menos gente, cada día estamos a menos, cada día Ucrania pierde a muchísima gente, cada día se destruye más y los Leopards que hemos pedido para una fecha determinada, para realizar una operación determinada, llegaron tarde. Meses y meses y meses tarde, cuando ya pues no importaba tenerlos. Vale, y lo mismo por los 30 tanques Abrams, ¿no? Tanto hablar de esos Abrams como para que lleguen ya al final de la contraofensiva y ni participen en ella. Y, por ejemplo, este es el piloto ucraniano que se llamaba de apodo Jus. Jus tenía 30 años y tuvo un conflicto poco antes de la guerra con sus superiores, así que dimitió del ejército y fue como reservista. Pero cuando empezó la guerra, él y muchísima gente vinieron a cumplir su deber. Entonces Jus, aparte de estar piloteando los aviones, hacía la campaña porque era un chico joven y hablaba perfectamente inglés, estaba muy preparado para que los Estados Unidos entreguen los aviones F-16. Fue a los Estados Unidos, estaba pues dando entrevistas a muchos medios, intentando convencer a los diputados del Congreso, del Senado, y, uh, y eso duró un año, ¿vale? Más de un año, ¿no? Entonces la campaña para la toma de la decisión sobre el F-16 duró un año y medio. Y cuando se tomó la decisión y se anunció que los pilotos ucranianos van a ser entrenados, que fue el agosto del año 23, ¿vale? De empezarlo casi justo después de la guerra, del inicio de la guerra, a gran escala, pues Jus no ha vivido esto, porque Jus ha tenido un accidente del avión y ha muerto, junto con varios compañeros. Entonces, este es el precio que Ucrania está pagando por este tipo de demoras. Y a mí me parece un precio desorbitado, ¿vale? Y por eso yo siempre digo que no veo decisión de ayudar a Ucrania a ganar, de ayudar a que Ucrania gane esta guerra. Y voy a repetirlo porque todavía no vemos. Y cuando la gente dice, es que se están ayudando, o os van a ayudar cuanto necesitéis o cuanto haga falta, pero es que necesitamos ganar, no necesitamos morir luchando, ¿vale? Somos 30 millones, no somos un país desorbitante, ¿vale? Entonces, ese es el precio que ahora, que dicen que ya hay algún F-16, claro, como son la mierda de pilotos,
no saben hacer nada, y eso también duele, porque esa gente usa aviones muy desactualizados, que no tienen la seguridad que podría tener un F-16, pierden sus vidas porque se arriesgan en muchísimas operaciones sin tener apoyo de otros sistemas, sin tener toda la, digamos, gama de armamentística necesaria para esta guerra. Y eso aumenta nuestras pérdidas y perdemos a la gente cualificada y preparada. ¿Vale? Entonces, simplemente antes de dejar un comentario, os pido un poquito de cerebro y un poquito de empatía. Juntas, esas dos cosas os van a dar un poquito más de perspectiva de esta guerra terrible que está viviendo Ucrania. Vale, ¿qué más? Ayer en la ciudad rusa Krasnoyarsk fue asesinado un wagnerita que se jactaba de matar a muchos ucranianos y que estaba trabajando, creo que en la comisión o de policía o algo así. Este tipo de cosas son operaciones puntuales que a veces Ucrania realiza en el territorio enemigo con el fin de mostrar que ninguno va a quedar impune y que la justicia, sabemos que la justicia no le va a llegar por medios convencionales, así que se tiene que tomar en las manos correctas. Macron ha hecho una declaración que a todo el mundo también les revolucionó, porque Macron en una conferencia de seguridad que convocó este lunes, pues después ha dicho que no se excluye el envío de las tropas de algunos países a Ucrania. ¿Vale? Entonces todo el mundo ha dicho, ¡ay! ¿Van a mandaros tropas? Pues no, eso es una cosa que se embarajó, una cosa que Francia intenta asumir como el liderazgo, ¿no? Francia económicamente no es tan potente como Alemania, porque Alemania es el segundo país y el primer país europeo que nos ayuda económicamente y con armas también, y Francia no tiene esas posibilidades, pero les gustaría asumir un papel importante dentro de la comunidad europea a nivel de la seguridad. Entonces este era un gesto de Macron para mostrar que es mucho más proactivo, digamos, que Scholz. Que Scholz, por ejemplo, sigue diciendo que no va a dar los Taurus a Ucrania porque eso supone una posibilidad de guerra con Rusia. Pues darnos Leopards no es una posibilidad de guerra con Rusia, pero los Taurus no. Y claro, todas esas decisiones, ya os he dicho, son vidas humanas para mí y para mis compatriotas. Por eso yo voy a ser igual de cara dura y igual de desagradecida. Vale, lo siento. Porque Ucrania en tiempos normales no pedía nada a nadie, no nos subvencionaban, ni nos daban preferencias, ni necesitamos cosas especiales. Era un país más que vivía su vida y tenía su economía y se gestionaba bastante bien. Y por decir que nosotros estamos ahí muriendo de ganas de entrar en la Unión Europea, sí, porque somos un país europeo, pero tampoco era que, digamos, una urgencia para nosotros. Nos ha costado, como sabéis, la revolución de dignidad, todas las cosas, pero ahora insultar a Ucrania, que es un país que está luchando contra el mayor ejército terrorista del mundo, y decir que somos unos desagradecidos, yo creo que no es justo. No es justo, y sobre todo porque vuestros... pues esto, no voy. Vale. El analista austríaco Tom Cooper, que es un especialista en guerra que en Ucrania se lee mucho, se ha reído de esa declaración de Macron, porque ha dicho que Macron justo ha prometido a Ucrania lo que Ucrania nunca ha pedido, porque Ucrania pide armas, pero no pide la entrada de tropas de la OTAN o de cualquier otro país, como dice Tom Cooper, que no sabe ni lo que es una guerra, ¿vale? Que Ucrania lleva 10 años en una guerra, ya estamos aquí acostumbrados, hay muchísima gente con muchísima experiencia, todavía viva, gracias a Dios, pero no sabemos cómo va a estar el patio. Entonces es un poquito así para ver que es hablar por hablar de momento, ¿vale? No nos vamos a hacer ilusiones, aunque como una declaración de las intenciones hacia Rusia, hacia Putin, es buen gesto, ¿vale? Porque Rusia tiene que tener miedo y Rusia tiene que pensar que puede entrar la OTAN en cualquier momento y darles una paliza. Vale, ayer Ucrania derribó 2 aviones rusos más.
Su-34. Ya llevamos 10 aviones en 10 días. Y es un índice muy importante, aunque si pensamos que Rusia usa casi centenas de aviones para bombardearnos, porque en un día, en alguna línea del frente puede haber 120, hasta 120, creo que me decían que en Avdiivka, en Bakhmut había hasta 120 ataques con bombas aéreas guiadas. ¿Vale? Entonces salen muchos aviones, no sale uno o dos aviones, y de esos muchos pues hemos conseguido derribar un par, y eso es algo, por supuesto, muy bueno que Ucrania, porque Ucrania las derriba haciendo trampas. No tenemos muchos medios y entonces pues dicen que usamos entre Patriots, que es lo más probable, y el sistema NASAMS, que es menos, digamos, flexible. Pero el caso es que los aviones caen, los pilotos mueren y hay algunos aviones como A-50, que fue derribado la semana pasada, que eran los ojos del, ¿cómo decirlo?, de la aviación rusa. Bueno, y los ojos, voy a dejar esta imagen para que veáis que es un superavión, que es el Il-76 modificado, con un sistema que se llama abejorro, creo, instalado ahí, y con un centro de coordinación de vuelos y detección de objetivos a bordo. Entonces, la gracia de derribar este avión, que es el segundo avión que derribamos junto con el equipo, y es el tercer avión que hemos destruido, porque uno lo hemos dañado cuando estuvo en Bielorrusia con un dron, entonces ellos simplemente lo retiraron, y estos dos pues quedan eliminados. Entonces, y eso es un avión muy importante para todas las operaciones aéreas y antiaéreas rusas. Y dicen que este avión podía detectar, por ejemplo, los aviones de bombardeo a una distancia de 650 kilómetros y un cazas a 300 kilómetros y otros objetivos pues, a centenas de kilómetros. Con lo cual realmente son los ojos, que ya no están. Y, por ejemplo, ayer los rusos intentaron bombardearnos lanzando misiles. Ellos cuando salen a lanzar misiles lo hacen por encima del Mar Negro, del Mar Caspio y del Mar de Azov. ¿Por qué? Porque como muchas veces sus misiles son defectuosos, pues caen o no consiguen ni lanzarlos y se quedan ahí atrapados y tienen que abortar la operación. Pues ayer justo pasó esto, que salieron creo que dos o tres aviones a lanzar misiles y abortaron la operación. Vale, volvieron, porque los misiles por algún motivo no funcionaron bien. Entonces, hay dos razones por lo que les puede pasar esto. La primera es que efectivamente ya sin tener los ojos no coordinan bien esas operaciones y por algún motivo técnico pues decidieron mejor cancelarla que proseguir. Y segunda razón es que la aviación rusa, como depende de los repuestos extranjeros, pues cada vez tiene más y más problemas técnicos de mantenimiento. Y si antes tenían un 10% de fallos, ahora tienen 15%. Y cada vez van a tener más. Y 15% ya es un porcentaje de fallos importante. Así que esto es algo que va a aumentar. Y para resumir, solo os digo que a lo largo de esta guerra Ucrania ha derribado 342 aviones y 325 helicópteros rusos. La mayor parte fue derribada en el año 22, cuando ellos, sin tener la idea de lo que es esto, se metían. Claro, y había sobre mi pueblo, han derribado 3 o 4. Había un montón, vinieron como una 20 y tantos, y enseguida muchos de ellos se cayeron al charco donde yo me suelo bañar. Y la verdad, esto no me gusta porque bañarme con los pilotos, bueno, ya no quedará nada de los pilotos porque ya han sacado algún que otro avión de ahí, pero da asco, ¿no? Otra cosa, y la pérdida más importante de este avión A-50 es la pérdida de los profesionales que llevan años y años preparándose, y son más de 10 personas que estaban a bordo haciendo el trabajo de coordinación. Vale, ¿qué más? El campo de batalla. En el campo de batalla las cosas no nos van bien porque seguimos sin tener proyectiles y estamos retrocediendo tanto en la zona de Avdiivka como en la zona de Bakhmut. Desgraciadamente
tanto Bakhmut como Avdiivka eran posiciones antiguas del ejército ucraniano, estaban muy bien preparadas, pero por falta de munición no hemos podido mantener, por ejemplo, Avdiivka. Y desgraciadamente no se han preparado las posiciones de la retirada. Entonces las tropas que salían no salieron bien, aunque el mando ucraniano y el presidente diga que todo estaba organizado, no sé qué, la gente sabe, porque estamos hablando con militares, con periodistas que están ahí, que se ha hecho mal y que en muchos casos fue dejarlo todo y escapar con vida. Y se quedaron en medio del campo. Y ahora, sin tener posiciones fuertes, tienen que, pues, ¿cómo se dice?, afrontar las luchas ahí en pleno campo. Y eso nos causa más pérdidas, porque las posiciones creo que las más próximas están a 20 kilómetros, pero no quieren retirar tanto las tropas ucranianas. Porque ya sabéis que para nosotros todos los kilómetros que dejamos luego nos cuesta mucho recuperar. Entonces es un problema. Eso pues causa que Ucrania tiene que dejar muchos... Los rusos avanzan bastante rápido, ¿vale? Y eso lo reconocen todos los expertos militares. ¿Qué más? Los rusos están intentando atacar la ciudad de Kupiansk, que está a unos cuantos decenas de kilómetros de Kharkiv. Están intentando rodearlo y expulsar de ahí por los dos lados, desde dos pueblos. Y están ahí luchando los nuestros. Así que estamos pasando por un tiempo de las batallas duras con un índice elevado de bajas por parte de Ucrania debido a que no tienen posiciones fuertes y estables y a la falta de munición, que sabemos que ya existe, ya se ha creado la coalición de artillería y parece que han encontrado, por lo menos Bélgica ha anunciado que ya ha dado 200 millones. Alguien más ha anunciado la financiación y parece que en 10 días se van a comprar aquellos 800.000 misiles que ha encontrado el presidente Petr Pavel de Chequia. Y claro, entre que lleguen, pues no sabemos cuándo estarán aquí porque son muchos y hay que organizar su logística. Y de momento solo sabemos que Alemania nos mandó 14.000 proyectiles y estos sí que van a llegar rápido y por lo menos no van a desahogar 2 o 3 días de batalla porque estamos con lo mínimo minimorum. Vale, ¿qué más? El artículo, ¿os acordáis que yo os dejé el artículo sobre las unidades de inteligencia que estaban potenciadas por la CIA? Pues resulta que este material, claro, es un material sensible, ¿no? Porque la CIA de repente reconoce su presencia y ayuda a Ucrania. Y justo fue una cosa acordada en un material, un reportaje entre Biden y el jefe de la CIA, ¿vale? Burns. Para este material se han entrevistado a unos 200 personas, tanto del lado ucraniano como del lado americano. Y es una forma de presionar a los del Congreso americano a que aprueben la ayuda a Ucrania, que se niegan. Y esto, claro, esto es una cosa interesante, ¿no? Porque también muestra no solo que la ayuda de los Estados Unidos a Ucrania, sino la ayuda ucraniana a los Estados Unidos. Porque, claro, como la base de estos centros, por supuesto, es el personal ucraniano con algún que otro personal extranjero. Y los ucranianos interceptan muchísima información sensible sobre Rusia y su industria armamentística, sobre sus proyectos estratégicos y me imagino que mucha cosa más, que dicen que ha ahorrado miles de millones de dólares a los Estados Unidos. ¿Vale? Que Rusia sigue siendo un país que apoya el terrorismo, no solo en su propio país, sino el Hamas, el famoso el Hezbollah, todos los movimientos terroristas reciben bastante financiación y apoyo militar ruso. Entonces tenemos que entender que Rusia es una amenaza también fuera de la guerra de Ucrania, ¿no? Por cómo es y por cómo actúa. Y como es un país que no es democrático siquiera, pues no tiene reparos de hacer cualquier cosa. No que los americanos sean unos bebés con pañales, ¿no? Pero por lo menos tienen ciertas reglas que funcionan, ¿no? Por ejemplo, la información que Ucrania recibe tienen que declarar que no ha sido extraviada bajo torturas. Y los rusos pueden hacer cualquier cosa y les da igual.
Vale, entonces es un aviso a Rusia, es una muestra al Congreso americano que Ucrania es importante como un socio de mantener la estabilidad mundial, porque lo que hace Rusia es desestabilizar al mundo. Y cuando ellos desestabilizan, ellos ganan con esto, ¿vale? Ganan su influencia política. Y esta guerra en Ucrania es también una guerra de influencia en Europa y en el mundo. Que tenemos que entender que las ambiciones de Putin no es solo dominar Ucrania y adiós, yo estoy feliz, que va. Este tío tiene y trabaja. O sea, y por ejemplo, la Venezuela que de repente no reconoce y se quió de la Guiana o quiere. Eso es Putin, por supuesto. Y la Corea del Norte haciendo exhibiciones eróticas con sus bombas delante de Japón y Corea del Sur es Putin. ¿Vale? Que lo tenemos que entender. Y Irán ya no os cuento. Tenemos que entender que esto no es solo la guerra en Ucrania, eso es la estabilidad de todo el mundo. Y los Estados Unidos es un país que también se aprovecha de ser este gendarme, se aprovecha porque su moneda es la moneda de la mayor parte del mundo, ¿no? Y es un socio fiable. Entonces, si ahora defrauda a Ucrania con esa mierda de politiqueo que tienen ahí, pues muchos países van a replantearse las relaciones con los Estados Unidos. ¿Vale? Entonces no les interesa. Si no fueran tan tontos los trampistas, lo verían, pero como no, por 4... Vale, simplemente os digo que es una cosa, una colaboración importante y es una forma también de luchar contra la propaganda rusa, porque Rusia tiene muchísimos planes, se entromete en las elecciones, lo sabéis perfectamente. Y cuando Ucrania pasa ese tipo de información a los Estados Unidos, también pues de ahí sale y a lo mejor avisan a otros países, otros líderes, etc. Entonces, hoy yo he escuchado al Valery Kondratyuk, el jefe de esa unidad, el que fue destituido después de la operación de Crimea, y sí, y el hombre ha dicho que sí, que la colaboración siempre es ventajosa para ambas las partes. Vale, da igual. Otra noticia importante son que Corea del Norte ya ha suministrado a Rusia 3 millones de proyectiles. Lo ha dicho el ministro de Defensa de Corea del Sur. Son proyectiles tipo soviético de 152 y 122 milímetros. Y dicen que han pasado 6.700 contenedores. Vale, entonces Rusia tiene un socio que le manda tranquilamente 3 millones de proyectiles y Ucrania está con Europa y no nos han podido mandar todavía ni 500.000. Simplemente os digo, ¿en qué condiciones está Ucrania? Se habla mucho, pero al final... Vale, ¿y qué más? Por supuesto, los recursos de Rusia no son inagotables, se van menguando. Tiene ya problemas con sanciones, India le rebaja el precio de petróleo, muchas cosas, ¿no? No va a durar mucho, pero aún así hace muchísimo daño y no solo a Ucrania. ¿Y qué más? Bombardeos. Los bombardeos no cesan. Rusia nos bombardea con drones, hoy hemos derribado 10 de 10 Shaheds, y toda la zona cercana a la línea del frente pues es objetivo de ataques de artillería y matan todos los días a varias personas. Hoy, por ejemplo, en Zaporizhia han realizado como 223 ataques a muchísimos pueblos. En Kharkiv, 15 localidades bajo fuego de artillería, con 4 muertos y varios heridos en diferentes localidades. En un pueblo mataron a un sacerdote también. En Gerson están edificios en llamas. También hay ataques de bombas guiadas en la ciudad de Kupiansk, ¿no? Las bombas guiadas es una de las armas de ataque ruso, o sea, donde ellos empiezan a lanzar esas bombas es por ahí va a intentar pasar el ejército. Así que creo que más o menos tenemos todas las noticias. Transnistria. Hoy Transnistria ha defraudado a Rusia un poco, porque han convocado su parlamento la primera vez en muchísimos años, porque tenían que hacer un llamamiento a Rusia y se esperaba que Transnistria es la república no reconocida de Moldova. Ya os la he enseñado, esa franja
que hay entre Ucrania y Moldova es la República de Transnistria, donde Rusia entregó sus pasaportes a muchísima gente. Ellos dicen que hay 220.000 rusos viviendo. Ellos votan a Putin, ¿vale? Pero el problema no es político, el problema es comercial, porque a partir de 1 de enero Moldova requiere de Transnistria la recaudación de impuestos, ¿vale? Porque ellos lo que hacen es ponen que es República de Moldova y tanto para exportar como para importar casi no pagaban ni aranceles ni nada a Moldova. Entonces Moldova ahora pues ha puesto esa condición económica que no les gusta a unos mafiosos que tienen en el poder la mayor parte de este país. Se llama la Corporación Sheriff, que son antiguos policías que tienen fábricas, empresas, aduanas, de todo. Y es lo que no les gusta. Por eso han hecho una carta y la mandaron a Rusia pidiendo no entrar dentro de Rusia, como Rusia esperaba, sino pues pidiendo protección y que Rusia pues haga presión sobre Moldova, tan injustamente que injustamente explota al pueblo ruso parlante y con pasaportes rusos de Transnistria. Pero los moldavios han dicho que no hay ningún peligro en esa carta y los rusos la van a considerar y a ver qué dice Putin. Vale, pues con esto creo que vamos a cerrar las noticias. Hoy Zelensky estuvo en Albania, en Tirana. Albania es un país que es amistoso con Ucrania, siempre nos han apoyado también en la ONU y espero que siendo un país balcánico también sea una puerta de entrada hacia uniones, digamos, con nuestros vecinos bastante próximos. Y por último, solo os quería poner un pequeño vídeo que es la actriz ucraniana, que es actriz porno, se me olvidó su nombre, se llama Yulia. No, voy a poner aquí. Y es una actriz bastante famosa para las películas para adultos que ayuda a los militares que tienen amputaciones en un centro de rehabilitación del Lviv. Entonces la chica se presenta ahí en la piscina, habla con ellos en inglés y les da apoyo moral y parece que a los exmilitares les encanta tener a una persona que les ofrece su servicio psicológico. Así que me parece una acción muy digna, porque a ella además también recauda fondos para ayudar a este centro de rehabilitación y hace promoción. Y cada uno tiene que hacer lo que podamos y así venceremos.